Muy buenas noches, maestros, maestras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, donde vamos a desarrollar la primera unidad temática del módulo número 4. El diplomado Innovación Didáctica para el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. Dentro del diplomado tenemos 5 módulos, de los cuales vamos a desarrollar el módulo número 4, referente a didáctica aplicativa en la enseñanza de la geometría. Este módulo va a estar enfocado en lo que es la enseñanza de la geometría. Vamos a ver estrategias, vamos a ver recursos didácticos, materiales que son necesarios para desarrollar el contenido de geometría, para que la enseñanza de la misma sea mucho mejor, ¿no? También tomando en cuenta que el diplomado está enfocado en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, también vamos a ir enfocando a ese desarrollo, pero con el contenido, ¿no?, de la geometría. En esta unidad temática, en la unidad temática 1, vamos a ir viendo los conceptos teóricos, ¿no? Vamos a ir comprendiendo referente a la geometría, características, vamos a ver también todos aquellos elementos que se desarrollan en este contenido, ¿no?, en geometría, desde el contexto natural y cultural también. Vemos esa relación, ¿no?, esa relación que existe entre lo que es el contexto, ¿no?, el contexto de los estudiantes, el contexto de las unidades educativas donde se desarrollan las actividades educativas. Bueno, el objetivo del módulo es brindar a los maestros y las maestras principios didácticos de geometría y su aplicación real, ¿no?, para promover el interés y participación activa de los estudiantes. Entonces, lo que queremos con este contenido es justamente hacer que los estudiantes puedan aplicar esos conocimientos de geometría en la vida cotidiana, ¿no?, además de fomentar el interés para que ellos vayan aprendiendo mucho más, ¿no? Hablamos de geometría, ¿no? Geometría, un término tal vez muchos relacionamos, ¿no?, con aquellos gráficos que representan justamente un diseño, ¿no? Entonces la geometría es básicamente ello, ¿no? Es, bueno, una rama de la matemática que se enfoca en el estudio de las formas, ¿no?, formas, tamaños, posiciones relativas y propiedades del espacio, ¿no? Entonces estas características que vienen a englobar lo que es la geometría es, bueno, como una rama de la matemática se va a estudiar, ¿no? Una actividad para iniciar, tal vez como una parte introductoria hacia los estudiantes, tenemos, ¿no?, esta actividad que la desarrollamos en línea, ¿no?, y trabajando también lo que es la simetría, ¿no? Simetría, aquel elemento que corresponde también a una parte de la geometría, ¿no?, aquel elemento que es como una parte de otra, ¿no?, la simetría. Entonces, simetría, un concepto que también lo vamos a ir estudiando en este contenido. Para iniciar con los más pequeños podemos hacer esta actividad, para lo cual necesitamos, ¿no?, la conexión a internet y esta aplicación que nos permite justamente hacer los trazos y obtener aquel dibujo simétrico, ¿no?
Bueno, tengo acá la pantalla donde puedo realizar los trazos y en la parte derecha se va a reflejar justamente esos trazos que vaya haciendo, ¿no? Y de ahí vemos que a qué corresponde la simetría y cómo lo vamos a ir entendiendo, ¿no? Este juego en realidad es un juego para desarrollar o para ir reforzando este contenido, y también como una parte introductoria, ¿no? Incorporando lo que es la tecnología también en la enseñanza. Elegimos el color que nosotros queramos del lápiz, ¿no? Y realizamos los trazos correspondientes, ¿no? Los trazos, como les digo, ¿no? En la parte izquierda se va haciendo los trazos y en la parte derecha se va reflejando, teniendo de esta forma un trazo simétrico, ¿no? Por decir, estoy haciendo trazos al azar, ¿no? Líneas que me permiten justamente realizar y poder observar la simetría, ¿no? Entonces, esto se lo puede hacer en esta aplicación de manera sencilla. Tenemos los colores, tenemos diferentes elementos que me permiten justamente hacer los trazos, ¿no? Esta es una forma de introducir a lo que es el contenido de geometría, y también hablando, ¿no? De este término de simetría que muchas veces no logramos entenderla, ¿no? A qué se refiere, pero con esta actividad es mucho más fácil. Bueno, hablamos también de este término que es muy importante, ¿no? Geometría. ¿Qué es la geometría? ¿No? Revisamos un poco de historia, ¿no? Desde el antiguo Egipto, de cómo se ha ido manejando este término, por qué se ha introducido en la matemática, ¿no? Y este contenido y este conocimiento es aplicado también en diferentes ramas, ¿no? En diferentes áreas, no solamente en la matemática, ¿no? Bueno, principalmente en la matemática, ¿no? Pero en otras áreas también se la aplica, ¿no? Y vamos a ir observando un video que nos va a dar más pautas sobre aquello de la historia, ¿no? Principalmente de cómo surge esta enseñanza de la geometría. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, que es la geometría. Así que pon mucha atención. La geometría es la rama de las matemáticas que estudia la extensión de figuras en un plano o espacio y la forma de medirlas a través de su perímetro, área y volumen, así como también las relaciones entre puntos, líneas y ángulos y sus medidas. Es una de las ciencias más antiguas, teniendo su origen en el antiguo Egipto. Heródoto y Euclides, que es el padre de la geometría, se inspiraron en los conocimientos geométricos egipcios para establecer la geometría de una manera formal a través de axiomas, que son enunciados que describen y relacionan conceptos, dando lugar a teorías o teoremas que, con la ayuda de instrumentos como el transportador o el compás, pueden comprobarse o rechazarse. En Babilonia, la invención de la rueda motivó el estudio de la circunferencia, que los llevó al descubrimiento del número pi, que es importantísimo para el cálculo del perímetro y área de cualquier círculo, estableciendo las fórmulas para calcularlos, no solo del círculo, sino también del trapecio rectángulo. En el antiguo Egipto, al intentar ubicar a las estrellas y a los planetas en el cielo por medio del estudio de la astronomía y la cartografía, sirvió como una importante fuente para resolver problemas geométricos durante más de un milenio. Pero el matemático al que le debemos el desarrollo de la geometría de una forma en la que podemos representar las distintas figuras mediante ecuaciones es René Descartes.
Esto es muy importante para el cálculo de las diferentes medidas de las figuras, así como su representación. En la actualidad, existen diferentes tipos de geometría y que tienen aplicaciones en otras ciencias, como la geometría descriptiva, que busca representar objetos en tercera dimensión en un plano de 2 dimensiones, o la geometría analítica, que es el estudio de los cuerpos geométricos mediante un sistema de coordenadas, o la geometría algebraica, que aplica el álgebra a la geometría para la resolución de ciertos cálculos, o la geometría proyectiva, que nos muestra cómo ilustrar figuras en un plano de 2 dimensiones, o la geometría del espacio, que se enfoca en las figuras tridimensionales, ancho, largo y altura. Como puedes ver, la geometría interviene en otros campos de estudio como la física, geografía, arquitectura, topografía, cartografía, astronomía, náutica, mecánica, balística y hasta en artesanías. Esto nos da una idea de la importancia de conocer y aprender geometría. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame. Hemos podido apreciar un video donde nos da un poquito de pautas respecto a la historia, ¿no? De dónde surge este término y este conocimiento de geometría y cómo ha sido utilizado durante la historia, ¿no? Entonces nos relata del antiguo Egipto, ¿no? Cuando se hacía el estudio de la astronomía, entonces se ha utilizado justamente la geometría para hacer el cálculo de distancias de los cuerpos en el espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces este contenido, este tema de geometría ha sido bastante utilizado y tiene también sus diferentes tipos de geometría, ¿no? Que conforme vayamos avanzando en los años de escolaridad, primaria, secundaria, educación superior, entonces se la va a estudiar, ¿no? A la geometría. Y también el aporte de René Descartes, ¿no? Cuando implementa las ecuaciones para el estudio de la geometría y poder encontrar alguna característica de una figura, de un cuerpo geométrico, ¿no? Entonces esto es muy importante. También lo que menciona, ¿no? Que la geometría no solamente se está centrando en lo que es el estudio en la matemática, sino también el estudio en otras áreas, ¿no? En otras áreas como la arquitectura, la física, la astronomía, ¿no? Y muchas otras áreas más que hacen el uso de este conocimiento de geometría para desarrollar el conocimiento en esas áreas, ¿no? Bueno, nos enfocamos en el estudio de la geometría referido a la educación primaria, ¿no? Es lo que nos compete. Bueno, vamos viendo que en los aprendizajes iniciales los niños comienzan a explorar, ¿no? Formas y patrones de todo lo que tienen a su alrededor. Entonces, lo que vemos es a nuestro alrededor cualquier elemento, objeto, ya sea natural o artificial creado por el hombre, tiene formas geométricas, ¿no? Tienen formas geométricas. Entonces, esto lo que hace el niño en el aprendizaje inicial es poder identificarlas, poder reconocerlas, ¿no? Poder interactuar con estas formas e ir conociendo justamente aquellos nombres que los caracterizan, ¿no? Ya sean figuras o cuerpos geométricos, ¿no? Ya posteriormente se van ampliando estos conceptos para incluir aspectos más complejos, ¿no? Como la medición de ángulos, ¿no? Entonces estos conocimientos más avanzados se va incorporando conforme vamos avanzando en los años de escolaridad, ¿no? Entonces la geometría va progresando y vamos incorporando muchos más términos para el estudio del niño, ¿no? También tenemos un enfoque práctico, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque utilizamos recursos didácticos manipulativos también que permitan al estudiante visualizar, experimentar, ¿no? Con los conceptos geométricos. Por ejemplo,
hablamos de la medida de ángulos, ¿no? Entonces vamos a poder experimentar con objetos concretos, ¿no? Con objetos concretos que nos permitan justamente poder determinar esta medición de ángulos, ¿no? Para ello vamos a utilizar instrumentos de medición que en unidades anteriores, que en el módulo anterior habíamos visto, ¿no? Lo que son medidas y magnitudes. Entonces este conocimiento vamos a utilizar justamente para realizar estas mediciones que corresponden a los ángulos, ¿no? Un ejemplo práctico, ¿no? De cómo se va a ir utilizando este conocimiento de geometría en la práctica, ¿no? Por ejemplo, dice, los estudiantes trazan un cuadrado con las dimensiones del planteamiento, 20 centímetros de lado, ¿no? Luego proceden a medir el perímetro del cuadrado que se ha trazado, ¿no? Entonces este es un ejemplo práctico, ¿no? de trazo de una figura geométrica como es el cuadrado, y también posteriormente vamos a hacer la medición, ¿no? Medición de sus lados, de todos sus lados, para determinar el perímetro de esta figura geométrica, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer de forma práctica, podemos trazar en los cuadernos y poder realizar la medición correspondiente, ¿no? ¿Esto para qué me sirve, ¿no? La práctica que he realizado tengo que llevarlo a un conocimiento mucho más elaborado, ¿no? Entonces a partir de esa práctica yo voy a poder determinar algunas características, por ejemplo, de los cuadrados. Aquella característica importante que hace que esta figura sea un cuadrado es justamente la medida de los lados, ¿no? Entonces voy a ir reconociendo con los estudiantes aquel término que es lado, que lo denominamos lado, y haciendo comparativa con todos los 4 lados que tiene el cuadrado, deducimos, ¿no? Que estos son iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a ir formulando, ¿no? Aquella expresión que me permita, ¿no? Aquella ecuación que me permita determinar rápidamente el perímetro del cuadrado, de esta figura geométrica, ¿no? Así como lo hemos hecho de forma práctica, lo podemos hacer también de forma teórica, ¿no? No necesitamos ya un instrumento de medición. ¿Por qué? Porque hemos determinado una característica del cuadrado y que me va a permitir realizar esos cálculos muy rápidamente, ¿no? Y esto ya se va a ir generalizando, y dependiendo de la dimensión del lado que me den, entonces voy a poder determinar rápidamente el perímetro de ese cuadrado. Y también otra característica que puedo determinar es el área, ¿no? Contenida dentro de este cuadrado, que me va a permitir poder obtener rápidamente la ecuación o la fórmula para poder determinar ello, ¿no? Entonces esta es una actividad que se lo va a ir realizando primeramente de forma práctica, y posteriormente vamos a ir a la parte teórica, donde vamos a determinar justamente, o demostrar, ¿no? Demostrar principalmente que aquella ecuación que nos permite determinar el área o superficie y el perímetro de esta figura sea la correcta, ¿no? La que se indica. Bueno, incorporamos también a la enseñanza de la geometría lo que es la resolución de problemas, ¿no? Muy importante para poder trabajar lo que es el pensamiento lógico matemático, la incorporación de problemas, ¿no? ¿Esto qué me permite, ¿no? Una característica, rapidez, ¿no? Entonces la pregunta, ¿cómo influye la rapidez con la que el estudiante resuelve un problema teniendo en cuenta las dos formas, ¿no? Nos referimos a las anteriores, ¿no? Referido a una solución a ese ejercicio, ¿no? La determinación del perímetro.
Entonces, a partir de haber determinado esa ecuación, pero sabiendo cómo se llega a ella, entonces podemos tener bastante rapidez en solucionar cualquier problema referido a esa característica de los cuadrados, ¿no? Que es la determinación del perímetro. Otro, la significancia, ¿no? ¿Cuál de los dos procedimientos tendrá más significado para los estudiantes, ¿no? Entonces, la forma práctica tiene más significancia. ¿Por qué? Porque estamos determinando un perímetro de un objeto o de un trazo de una figura de forma práctica. O sea, me sirve ese conocimiento. Pero esa forma práctica no es posible cuando las dimensiones son muy grandes, ¿no? Entonces se lleva demasiado tiempo, etc. Pero es más significativa hacer la forma práctica, ¿no? Pero de todas formas tenemos que llegar a la parte también teórica, que solamente es la aplicación de la fórmula para poder hacer rápidamente o resolver el problema rápidamente, ¿no? Entonces la significancia es referido a la parte práctica. Otra característica también es la forma de enseñanza, ¿no? Esto es referido a los maestros. ¿Cuál de las dos formas consideras que es bueno enseñar a los estudiantes y por qué? Bueno, aquí ¿no? Respondemos. Primero siempre partimos de la parte práctica, ¿no? Bueno, ¿no? Respondemos a esta pregunta, ¿no? Que la forma práctica es la más efectiva, ¿no? Para poder introducir los contenidos, ¿no? Más significativa también, ¿no? Pero no es la forma más rápida, ¿no? Entonces, la forma de enseñar partimos de lo práctico para posteriormente utilizar lo que ya hemos comprendido, lo que ya se ha deducido de esa forma práctica, lo que vendría a ser la ecuación o la fórmula para poder determinar áreas, perímetros, etc., ¿no? Entonces, esa es la relación. Geometría en el contexto natural y cultural, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que la geometría tiene que estar relacionado con el contexto, ¿no? Entonces, para que el estudiante vea la utilidad de este contenido, tiene que verlo en el contexto, ¿no? En su alrededor. Tiene que ver también la forma como lo va a aplicar, ¿no? Entonces, la forma aplicativa. Acá tenemos el punto 1, ¿no? Aplicación concreta. La geometría está presente en la naturaleza y en las creaciones humanas que nos rodean. Entonces vemos, ¿no? Vemos con los estudiantes, mostramos a los estudiantes que la geometría se aplica, ¿no? Es bastante aplicada. Tanto en la naturaleza podemos observar toda la naturaleza, formas geométricas, como principalmente también en la creación humana, ¿no? Cualquier objeto que haya sido creado por el ser humano tiene formas geométricas, ¿no? Entonces aquello muy importante. Entonces de ahí deducimos que la geometría es aplicativa, ¿no? En todo momento, en todo espacio es aplicativa. Otro, conceptualización abstracta, ¿no? Cuando hablamos de abstracto nos referimos principalmente a las fórmulas, ¿no? Las ecuaciones que se van identificando para poder resolver algún problema referente a geometría. Esa sería la parte abstracta, ¿no? Pero para llegar a esa parte abstracta lo que nosotros debemos hacer es justamente introducir con la parte práctica, ¿no? Hacer que el estudiante conozca de dónde es que surge esa ecuación, esa fórmula, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Cómo se forma? ¿Cómo sé que eso es real y me sirve para poder resolver problemas referentes a geometría, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otro, la reflexión sobre la enseñanza, ¿no? Esta parte nos corresponde, ¿no? A los maestros. Se reflexiona sobre las formas de resolver y cómo se enseña la geometría. Entonces, esta parte nos corresponde a nosotros. Y para ello debemos analizar
qué elementos utilizamos, qué recursos utilizamos, qué estrategias utilizamos para poder enseñar este contenido, ¿no? Bueno, hablando ya de la enseñanza, el aprendizaje de un contenido, vamos a ver lo que es el nivel de razonamiento geométrico, ¿no? El razonamiento geométrico es una habilidad, ¿no? Una habilidad de la matemática que nos permite comprender relaciones entre las formas, los espacios, ¿no? Los modelos que nos rodea, ¿no? Entonces es justamente este análisis que se hace que vamos a llamar el razonamiento geométrico. Y tiene pasos, ¿no? Tiene pasos. Entonces, los pasos del nivel de razonamiento geométrico es el siguiente. Tenemos en el nivel 0 el reconocimiento y la visualización, ¿no? Acá lo que vamos a poder es, como dice, ¿no? Ahí vamos a visualizar, vamos a reconocer. ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Aquella apariencia física de ese elemento, ¿no? Entonces aquí se va a describir y vamos a poder justamente visualmente observar para poder analizar ese elemento, ¿no? Ese elemento. Por ejemplo, dice, ¿no? Un niño puede describir un círculo como una pelota o un cuadrado como una caja, ¿no? Entonces estamos haciendo una descripción a partir del reconocimiento y la visualización de ese objeto comparado con la figura geométrica, ¿no? Otro, el nivel 1, hacemos el análisis, ¿no? A eso que hemos observado, ¿no? Hacemos el análisis. Acá vamos a describir la figura por sus propiedades, ¿no? Aún no se establecen relaciones entre ellas. Por ejemplo, un estudiante puede identificar los lados, ¿no? Los ángulos, ¿no? De un triángulo, por ejemplo, ¿no? Pero no puede explicar cómo las propiedades de esos ángulos determinan la forma del triángulo, ¿no? Entonces acá, si bien sabemos que esa figura geométrica tiene ángulos, ¿no? Pero lo que acá falta es poder determinar cómo esos ángulos, ¿no? Hacen que la figura vaya a tomar una forma distinta, ¿no? Entonces esta parte del nivel 1 es el análisis que se hace. Nivel 2, ordenación y clasificación. Aquí se realizan clasificaciones lógicas, ¿no? Vamos a ir clasificándolos, ordenándolos, las figuras, los cuerpos, de acuerdo a algunas propiedades de estas, ¿no? Por ejemplo, el estudiante puede comprender que un cuadrado es un rectángulo, ¿no? Con 4 lados iguales, ¿no? Acá ¿qué estamos haciendo? Estamos clasificando, ¿no? A esta figura que es el cuadrado, ¿no? Entonces, el cuadrado con esta característica, ¿no? Tiene sus lados iguales, ¿no? Otra, la deducción formal, ¿no? Se comprende y se manejan las relaciones entre propiedades y se formalizan en sistemas axiomáticos. Por ejemplo, un estudiante puede demostrar que una suma o que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados, ¿no? Esta característica propia de todos los triángulos, ¿no? Todos los triángulos tienen esta característica. Pero ¿de dónde surge? ¿Cómo sabemos que esto es real, que esto es correcto, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es realizar justamente la deducción formal a partir de tener varios triángulos con diferentes dimensiones, con diferentes formas triangulares y poder realizar la medición de sus ángulos y realmente es correcto o es incorrecto aquella deducción que tenemos que la suma de los ángulos interiores de los triángulos suman 180 grados, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y por último, ¿no? El nivel 4, el rigor.
¿no? Se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se pueden analizar y comparar, permitiendo trabajar con la geometría de manera abstracta sin necesidad de ejemplos concretos, ¿no? Esto se comprende las diferentes geometrías como geometría euclidiana, geometría no euclidiana, y se puede analizar sus propiedades y diferencias, ¿no? Acá lo que estamos, ¿a qué nos referimos cuando analizamos este aspecto, ¿no? Este nivel 4. Lo que nos dice es, como volvemos a lo anterior, ¿no? Tenemos un axioma que nos dice que la suma de todos los triángulos, los ángulos interiores es 180. Es un axioma, ¿no? Y acá en el rigor nos dice que este axioma puede ser analizado teóricamente. No necesitamos de la parte concreta, ¿no? Para hacer este trabajo. Se puede hacer teóricamente. Y todos los axiomas que tenemos en la matemática referido a geometría se puede hacer ese análisis, ¿no? Se puede hacer porque tenemos justamente esta posibilidad de hacer comparaciones, de hacer análisis, de hacer este estudio ya sin la necesidad de lo concreto, ¿no? Simplemente con lo que tenemos en las fórmulas, en las ecuaciones. Algunas habilidades que vamos a desarrollar en los estudiantes cuando trabajamos el contenido de geometría, ¿no? ¿Qué habilidades vamos a poder desarrollar? Habilidades visuales, ¿no? Muy importante, porque el estudiante va a poder visualmente reconocer reconocer figuras, reconocer formas, ¿no? En su entorno, ¿no? Entonces es la parte visual que vamos a poder desarrollar, ¿no? Como habilidad, reconociendo formas, figuras en todo lo que les rodea, en objetos de su alrededor, ¿no? Otra habilidad, el dibujo y la construcción, ¿no? Esta habilidad que vamos a poder desarrollar en nuestros estudiantes es de esas formas abstractas, vamos a poderlos trazar, vamos a poderlos dibujar, ¿no? Vamos a poderlos representar, ¿no? Entonces eso es muy importante también, que se va a desarrollar esta habilidad de dibujo y construcción, ¿no? Entonces a partir de ello, de esta habilidad podemos, de un trazo, por ejemplo, de una figura geométrica, se va construyendo un cuerpo geométrico, ¿no? Entonces pasamos de un diseño en 2 dimensiones a un diseño ya en 3 dimensiones. Entonces a eso denominamos, ¿no? Construcción. Otra habilidad también es la habilidad verbal, ¿no? La capacidad para emplear adecuadamente el lenguaje geométrico, ¿no? Términos geométricos que nos permiten identificar los objetos, ¿no? Utilizando también símbolos matemáticos, ¿no? Letras griegas para poder representar los ángulos, por ejemplo, ¿no? Y para poder mencionar cualquier elemento de la figura o del cuerpo geométrico también, ¿no? Utilizamos términos matemáticos. Otra habilidad que se desarrolla es el razonamiento y el pensamiento lógico. Esto es muy importante, ¿no? La capacidad para construir argumentos que siguen reglas de la lógica formal se utilizan para reconocer la validez de lo que se afirma, ¿no? Entonces esto es muy importante porque volvemos a los axiomas, ¿no? O a la ecuación que nos permita resolver un determinado problema geométrico, ¿no? Determinar perímetros de figuras geométricas o determinar áreas de figuras geométricas. Entonces esto se lo puede hacer a partir del razonamiento y el pensamiento lógico, utilizando aquello que se conoce como ecuaciones o fórmulas, ¿no? Otra habilidad que se desarrolla también es la aplicación, ¿no? Aplicación. Entonces esto es muy importante cuando se interpreta, analiza conceptos matemáticos para luego, ¿no? Esta habilidad se denomina, ¿no? Modelización. Modelizar o llevar a la construcción, ¿no? A la construcción de un
elemento geométrico, ¿no? Entonces aquellos conocimientos que tenemos de conceptos matemáticos referidos a geometría los llevamos a la práctica, ¿no? Bueno, tenemos también dificultades, ¿no? Dificultades que podemos encontrar en los estudiantes cuando se va desarrollando este contenido de geometría, ¿no? Vamos a destacar algunos problemas que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, la enseñanza de la geometría, si no se hace un énfasis en la comprensión integral, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve el poder determinar el perímetro de una figura geométrica, ¿no? Si solamente se queda en concepto, no tengo esa utilidad. Entonces es una dificultad que muchas veces lo abstracto a los estudiantes les dificulta bastante, ¿no? En cuanto si aplicamos ello, entonces ya el conocimiento se hace mucho mejor, ¿no? Otra, la enseñanza teórica simplemente, ¿no? La enseñanza teórica sin la parte práctica también es una dificultad muy grande que hace que el estudiante no logre comprender a cabalidad lo que se quiere enseñar, ¿no? La parte teórica. Sin embargo, es muy importante, pero tiene que estar relacionado siempre con la parte práctica también. Otro, el uso de fórmulas simplemente, procedimientos, ¿no? Procedimientos mecánicos, ¿no? Aquello que no lleva a la reflexión también es una dificultad muy grande para los estudiantes. Bueno, acá hemos podido apreciar algunas de las dificultades que pueden estar presentes en la enseñanza, en el momento de la enseñanza, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitar o mejorar con alguna estrategia, uso de recursos, ¿no? Haciendo siempre aquella parte práctica que va relacionada a la teoría. Bueno, tenemos algunos ejemplos de cómo podemos hacer nuestra enseñanza significativa, ¿no? Por ejemplo, partimos del contexto, ¿no? Cuando partimos del contexto hablamos de nuestro alrededor. Todo lo que nos rodea nos puede ser útil para desarrollar la geometría, ¿no? Por ejemplo, reconocemos formas geométricas, ¿no? Visualizamos las formas geométricas de nuestro alrededor, de las culturas, ¿no? De todo lo que vive el estudiante, ¿no? De todo lo que tiene el estudiante a su alrededor, nos puede ser útil para poder enseñar el contenido, ¿no? Otra manera que también es muy importante, ¿no? Que es muy significativa, es la experimentación. Aquello que el estudiante puede manipular, ¿no? Aquello que el estudiante puede realizar, puede construir, es más significativo, ¿no? Entonces, si le proporcionamos elementos para que pueda realizar ello, el desarrollo del contenido es más significativo. Por último, la aplicabilidad, la aplicación, ¿no? De esos contenidos que se ha comprendido. Entonces se está dando la debida utilidad, ¿no? No simplemente se queda en conocimiento, sino que se lleva a la práctica, ¿no? Algunas actividades sugerentes, ¿no? Tenemos la observación directa, exploración. Entonces, en esta actividad lo que podemos hacer es salir del aula al espacio que tenemos. Puede ser un jardín, puede ser el patio escolar, ¿no? A un espacio que tengamos en la unidad educativa y poder reconocer esas formas geométricas, ¿no? Si contamos con algún elemento, podemos fotografiar también las formas de la naturaleza, ¿no? Lo que hacemos en esta actividad es ir reconociendo lo que tenemos a nuestro alrededor, enfocado, ¿no? Enfocado siempre a al contenido, ¿no? De geometría, ¿no? Las formas geométricas que tienen los elementos de la naturaleza, también los objetos construidos por el hombre. Entonces vamos a ir reconociendo aquellos, ¿no?
Entonces, otra actividad es reconocer los objetos naturales, ¿no? Entonces acá vamos a ir viendo estos objetos naturales y qué formas geométricas tienen, ¿no? Y podemos identificar muchas que tenemos a nuestro alrededor, como en las flores, en las piedras, en todo elemento que tengamos a nuestro alrededor, ¿no? Y otra actividad también es una forma práctica, es la construcción o el modelado, ¿no? Entonces, construcción que con elementos geométricos podemos realizar, ¿no? Diseños, todo tipo de diseños, ¿no? A eso se refiere la construcción y el modelado. Bueno, para introducir a la enseñanza de la geometría partimos de sus elementos también, ¿no? De lo más básico, y vamos a ir incorporando uno tras otro cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, el punto es ese elemento importante para iniciar nuestros trazos, ¿no? Cualquier figura geométrica que queramos trazar, vamos a empezar siempre en un punto, ¿no? Entonces el punto es el primer elemento básico de la geometría. Posteriormente al punto tenemos la recta, ¿no? Es el trazo que se hace para poder graficar nuestras figuras, cuerpos geométricos, ¿no? El plano, otro elemento importante, ¿no? El plano tenemos para poder trazar nuestra figura geométrica, ¿no? El plano. Este elemento es la superficie, ¿no? La superficie donde se va a poder visualizar nuestra figura geométrica que se traza, ¿no? Y tenemos también otros elementos, ¿no? La semirrecta, que es una parte, ¿no? Una parte de la recta, ¿no? El segmento también, ¿no? Una vez trazado una recta, una línea, tenemos que el segmento es un trazo limitado, ¿no? Entre dos puntos. Los puntos extremos serían en este caso ese espacio que determina el segmento, ¿no? El ángulo, otro término también que se incorpora al trazo de las figuras geométricas, que vendría a ser en la unión de dos rectas o dos semirectas o líneas, ¿no? Que se intersectan. Entonces tenemos ese espacio entre esas dos líneas, el ángulo, ¿no? También el polígono, ¿no? Otro término importante, que con el trazo de diferentes líneas, diferentes cantidades de líneas en sus vértices, uniendo los vértices, podemos tener polígonos, ¿no? A partir del triángulo, un polígono de 3 lados, ¿no? El cuadrado, un polígono de 4 lados, y así sucesivamente, ¿no? Por la cantidad de lados se va a poder identificar el polígono, ¿no? La circunferencia también, otra característica de las figuras geométricas cuando se las va a trazar, ¿no? Entonces, esos elementos se va a ir desarrollando de forma práctica, de forma teórica también, conociendo los conceptos de cada uno de estos términos y principalmente, ¿no? Cómo es que se representan cada uno de ellos. Acá tenemos algunos ejemplos de actividad para ir reconociendo, ¿no? Los nombres de de esas figuras geométricas y uniéndolas con una línea para poder identificar qué nombre lleva cada uno, ¿no? Por ejemplo, la figura en color amarillo, ¿no? Es un polígono de 3 lados y lleva el nombre de triángulo, ¿no? Y así todas las figuras geométricas. Tenemos también una diferencia entre dos elementos que pareciera son iguales, pero tienen diferencias, ¿no? Y tenemos que reconocer también aquellas diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de circunferencia y cuando hablamos de círculo, ¿no? Entonces el trazo parece ser igual, ¿no?
estos elementos pareciera que fueran iguales, pero tienen algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la circunferencia es una línea curva cerrada sin área, ¿no? Sin área. Esta es una diferencia, ¿no? En cambio, el círculo es un área delimitada por una circunferencia. Entonces, acá ya estamos identificando, ¿no?, una diferencia. El trazo simplemente de la circunferencia es una curva cerrada, ¿no? Es una curva cerrada, sin tomar en cuenta el área. Otra, la circunferencia solo tiene una dimensión, longitud, ¿no? Entonces solamente tiene esa dimensión. Otra vez se repite, ¿no? No contiene área, ¿no? En cuanto al círculo, esta tiene dos dimensiones, lo que es el área y el perímetro, ¿no? Entonces esa diferencia también. Otra, la circunferencia representada solo el entorno, el borde del círculo, ¿no? Entonces acá estamos haciendo claramente, ¿no?, la diferencia. Solamente el borde vendría a ser la circunferencia. En cambio, el círculo, ¿no?, es el borde, el contorno, y también el interior de ese trazo, ¿no? Entonces son diferencias que hacemos entre circunferencia y círculo, ¿no? Entonces, y un ejemplo, ¿no? El borde de una rueda de bicicleta vendría a ser la circunferencia, y el círculo es el área de la rueda de la bicicleta, incluyendo el interior, ¿no? Diferencias entre circunferencia y círculo. Pasamos entonces a cuerpos geométricos, ¿no? Ya no hablamos de figuras geométricas, hablamos de cuerpos, ¿no? ¿Qué diferencia tiene? Que el cuerpo geométrico tiene un volumen en el espacio. No solamente es un trazo en el plano, ¿no?, sino que el cuerpo geométrico ya tiene un volumen en el espacio, ¿no? Pero este cuerpo geométrico parte del trazo de una figura geométrica, ¿no? Por ejemplo, de un cuadrado puedo trazar un cubo, ¿no? A partir de un cuadrado puedo trazar un cubo, un paralelepípedo, ¿no? Entonces, estos trazos me permiten determinar un cuerpo geométrico, ¿no? Por ejemplo, a partir de una circunferencia puedo trazar un cilindro, ¿no? Entonces, y a partir de un triángulo puedo trazar también una pirámide. De un cuadrado también puedo trazar una pirámide, ¿no? Entonces, diferentes trazos que se puede hacer a partir de una figura geométrica para tener un cuerpo geométrico. Algunos recursos materiales que me permiten trabajar la geometría, ¿no? Recursos materiales como las geotiras, ¿no? Geotiras que pueden ser palitos de helado, ¿no? Los palitos que las podemos pintar de un color determinado, y la cantidad de los mismos me permiten trabajar las diferentes figuras geométricas. Por ejemplo, 3 palitos de helado unidos por sus vértices me van a permitir formar un triángulo, ¿no? Y lo propio, 4 palitos unidos por su vértice me van a permitir formar un cuadrado, ¿no? Y así las demás figuras geométricas. Entonces, geotiras son bastante útiles para poder trabajar las figuras geométricas. También tenemos algunas variantes de las geotiras, ¿no? Geotiras magnéticas, donde en los vértices tenemos imanes que nos permiten trabajar mucho más rápidamente aquellas figuras que queramos formarlas, ¿no? También las regletas de Cucinelli me permiten hacer esos trazos, ¿no? Aquellos trazos que pueda observar, ¿no? Puedo observar aquellas figuras geométricas que las puedo formar con las regletas. Otro elemento muy utilizado es el geoplano, ¿no? El geoplano, que tiene un fondo, una tabla,
con diferentes, esto puede ser chinches, clavitos, que me permitan poder hacer ese trazo de la figura geométrica utilizando ligas, ¿no? Aquel geoplano, este elemento geoplano me permite poder trabajar rápidamente cualquier forma geométrica, ¿no? Como podemos apreciar en la figura, en la imagen, tenemos trazos realizados con diferentes ligas, ¿no? Estas pueden ser de diferentes formas de acuerdo a la imaginación de los estudiantes, ¿no? Otro elemento también que se puede utilizar son los palitos mondadientes o los sorbetes también, ¿no? Las bombillas, ¿no? Entonces, unidas por plastilina, podemos formar lo que son cuerpos geométricos, ¿no? Partimos de una figura geométrica y podemos formar aquellos cuerpos geométricos como observamos en las imágenes, ¿no? Un elemento también bastante útil para poder visualizar los cuerpos geométricos y figuras geométricas. Otro elemento que ya lo hemos utilizado bastante también en diferentes contenidos es el Tangram, ¿no? Tangram con 7 fichas de diferentes colores y formas geométricas son muy útiles para poder representar figuras geométricas, ¿no? A partir de estas 7 fichas, en diferente orden, podemos obtener un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, ¿no? Formas que me permiten trabajar la geometría, ¿no? Y no solamente las figuras regulares, ¿no? También formas irregulares, como vemos en la imagen. Tenemos bastantes formas irregulares o formas de objetos también que representan que son representadas por estas fichas, ¿no? Del Tangram. Otro elemento que también me sirve para la enseñanza de la geometría es la papiroplexia, ¿no? O el origami, ¿no? El arte del doblado de papel, ¿no? Entonces este doblado de papel en el orden adecuado me va a permitir formar figuras geométricas, cuerpos geométricos, ¿no? Y de diferentes colores, utilizando hojas de diferente color puedo formar los mismos, ¿no? Entonces la papiroplexia es muy útil también para desarrollar el contenido de geometría y la habilidad, ¿no? De razonamiento o pensamiento lógico matemático. También tenemos lo que son los cubos mágicos, ¿no? Cubos mágicos que unidos por sus lados, ¿no? Por algunos lados, entonces me permite poder realizar de forma práctica la actividad de formar estos cuerpos geométricos, ¿no? Puedo formar lo que son los cubos mágicos, también los tetraedros mágicos, ¿no? Entonces esto es muy útil para que el estudiante pueda trabajar lo que son los cuerpos geométricos, en este caso los cubos, ¿no? Y otra aplicación también práctica de la geometría es la elaboración de proyectos, ¿no? Proyectos o maquetas donde intervengan la geometría, ¿no? Podemos ver en las imágenes la construcción de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Construcción de una ciudad con elementos geométricos, ¿no? Que representan las construcciones, ¿no? De esa ciudad. Y otro elemento que también es importante para trabajar lo que son los cuerpos geométricos es la formación, ¿no? La formación de los mismos a partir de incluir hilos, ¿no? Entonces a partir de la inclusión de los hilos con el orden adecuado vamos a poder formar los cuerpos geométricos que
tenemos, ¿no? Los cubos, los cilindros, las pirámides, etc. Otro elemento que también es útil, es visual, que precisamente no está elaborado para la enseñanza de la matemática, pero la podemos utilizar, ¿no? Como es el cubo Rubik. Cubo Rubik, que tiene la forma del cuerpo geométrico, ¿no? Que lleva el mismo nombre del cubo, ¿no? Entonces esta la podemos utilizar con los colores, con las formas que nosotros le podemos dar, con el área, con el perímetro, con el volumen de los diferentes cubos, con sus dimensiones también diferentes, ¿no? Y otra actividad también para poder trabajar los ángulos es la construcción de la ruleta de ángulos, ¿no? La ruleta de ángulos me va a permitir determinar el ángulo de esa separación de dos líneas, ¿no? De esa separación de dos líneas me permite determinar el ángulo. Entonces este trabajo es también bastante útil para poder determinar rápidamente cuál es esa separación de las dos líneas, ¿no? Otro que también es importante saber es el uso del material geométrico, ¿no? Material geométrico que los estudiantes tienen, ¿no? Como son el compás, el transportador, las escuadras, la regla, ¿no? Que permite hacer trazos correspondientes, ¿no? Estos elementos que están específicamente elaborados para trabajar la geometría, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando también esta enseñanza con estos elementos. Por ejemplo, ¿no? La ubicación adecuada de las escuadras me va a permitir determinar rápidamente el ángulo de cualquier separación de dos líneas, ¿no? Sin utilizar el transportador, ¿no? Entonces ese conocimiento es muy práctico también, ¿no? Y por último, ¿no? Los trazos, ¿no? Trazos que vamos a realizar en nuestros cuadernos, en nuestras hojas, ¿no? Trazado de líneas, trazado de figuras geométricas, etcétera, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Entonces tenemos acá los trazados, ¿no? Trazados que realizamos, ¿no? Circunscritos, inscritos, ¿no? Entonces formas geométricas, una dentro de otra, combinando diferentes figuras geométricas, los trazados que podemos obtener.